Cristiana. Sí, hola. Bienvenidos todos entonces, futuros tecnólogos en gestión agroempresarial, bienvenidos a esta importante sesión, como todas. Esta es una temática fundamental para su formación lectiva y es la de investigación. Esta es la primera de 2 sesiones de investigación que vamos a tener, donde explicaremos la temática y el cómo desarrollar de manera adecuada las 2 evidencias establecidas en el cronograma de la fase de ejecución de la guía de aprendizaje número 7. Tenemos entonces, estimados aprendices, el día de hoy la explicación de la evidencia mapa mental relacionada con la competencia de orientar investigación formativa según referentes técnicos. Bien, entonces, en este momento les estoy proyectando las diapositivas. Me confirman si me están escuchando bien, si me están viendo bien la diapositiva. Sí, señora. Perfecto. Muy bien. Entonces, muy atentos, muy activos. Esta sesión es muy corta. Necesito que estén con los 5 sentidos puestos y si hay alguna pregunta, me interrumpen, no hay ningún inconveniente. ¿Bien? Bueno, entonces, miren que lo que estamos viendo aquí en la diapositiva es que vamos a ver una evidencia que se llama mapa mental, pero no nos dicen la temática que debe tener o incluir o desarrollar ese mapa mental. Hasta este momento, ¿cuántos mapas mentales ustedes han hecho en su etapa lectiva? ¿Alrededor de cuántos creen ustedes? Muchos. Instructora. No, creo que como 10 o más. Como muchos, ¿no? Hacen así los chicos. Se me olvidó. Pero entonces diríamos en este momento que ustedes ya tienen magíster en la elaboración o diseño de estructuración de mapas mentales, ¿verdad? Bueno, entonces sé que entonces con esa lección aprendida, con esa información previa, ustedes ya pueden desarrollar de manera pertinente esta evidencia que tenemos el día de hoy. Y de acuerdo al cronograma, como lo ven, pues es la primera evidencia de investigación. Esta es una evidencia muy sencilla que no van a tardar mucho en hacerla, siempre y cuando tengan su proyecto, el proyecto de investigación, un proyecto de una unidad productiva, una idea de negocio en su mente que han desarrollado ustedes a lo largo de esta etapa lectiva sobre la empresa sobre la cual siempre han trabajado, van a hacer esta evidencia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta evidencia? Es que ustedes empiecen a analizar. Entonces, si su unidad productiva es esta, es un ejemplo, lo mismo que ustedes están viendo aquí. Estoy con la lupita y estoy mirando mi unidad productiva, ¿verdad? Entonces, si mi unidad productiva está bien, si está acorde a las necesidades y expectativas de lo que el cliente espera de mí, de mi unidad productiva, pues esa unidad productiva va a surgir en el tiempo, va a solucionar una necesidad, una problemática, ¿verdad? Pero para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos analizar, necesitamos empezar a pensar previamente antes de ejecutar ese proyecto de investigación, esa unidad productiva. ¿Y cómo es? ¿Y qué es lo que tenemos que analizar? Pues tenemos que analizar varias características que tiene ese entorno que está alrededor de esa unidad productiva. ¿Bien? Entonces, en ese entorno, es decir, lo que está de puertas para afuera de esa unidad productiva, pues tiene un entorno externo, que puede ser que características culturales de esas personas, de esa comunidad que está aledaña a mi unidad productiva. Entonces sería analizar en ese orden qué características culturales tiene o qué problemáticas o necesidades tiene ese entorno, esa comunidad aledaña a mi unidad productiva. Bien, también ¿qué debo analizar a ese entorno? Debo analizarle las características socioeconómicas, es decir, socialmente y económicamente, ¿qué necesidades o problemáticas existen a nivel social o económico en la región donde se ejecuta o se va a ejecutar esa unidad productiva o ese proyecto de investigación? Bien. Otras características que también debo analizarle a mi proyecto de investigación, al entorno de mi proyecto de investigación, son las características políticas. ¿Qué necesidades o problemáticas políticas en mi región, en el entorno de mi unidad productiva, debo o se están presentando? ¿Bien? ¿Y qué necesidades
o problemáticas existen a nivel tecnológico, ¿bien? En ese entorno de mi unidad productiva o de mi proyecto de investigación. ¿Por qué creen ustedes que es importante analizar esas características culturales, socioeconómicas, políticas, tecnológicas, es decir, incluyendo características medioambientales, entre otras? ¿Por qué creen que es importante analizarle a ese proyecto de investigación o a esa unidad productiva esas características? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién me dice? Doctora, yo creo que para tener en cuenta posibles pérdidas, digamos, en el tema de factor climático, en el tema social, que por decirlo hagan paro y yo no pueda sacar mis productos, tenga una buena cosecha, pero no pueda sacar mis productos a venderlos. Es como mirar esos impactos negativos que se salen de las manos de los factores de producción. Exactamente. Y la palabra la ven en la diapositiva y la dijiste perfectamente, el impacto. Y el impacto puede ser, como ustedes lo vieron ya en ambiental, un impacto positivo, un impacto negativo, pero también puede haber un impacto positivo culturalmente, un impacto negativo culturalmente, positivo socialmente, negativo económicamente, o al revés. ¿Bien? Entonces necesitamos hacer ese previo análisis antes de ejecutar o llevar a cabo ese proyecto de investigación. Creo que hay una manita levantada. ¿Me confirma quién desea hacer alguna acotación? Doctora, precisamente resaltó lo que tenía por comentar. Estas cuatro características que van directamente apuntando a nuestro proyecto de investigación, pues destacan de cierta manera positiva o negativa el desarrollo pues, de la investigación que nosotros vayamos a hacer. Precisamente teniendo en cuenta la palabra que está ahí en la diapositiva, impactando de esta forma nuestra unidad productiva. Así es, Jorge. Y no solamente se ciñan o porque la instructora solo puso 4 tipos de características y la evidencia diga solo 4 tipos de características, le voy a analizar en mi proyecto de investigación. Solamente sobre esas nos vamos a fiar. No. Ustedes pueden analizar otras, aparte de estas, otras, por ejemplo, características medioambientales. ¿Qué otras más creen ustedes que pueden agregar ustedes para el análisis? Creo que también pueden ser determinantes las características del mercado. ¿Qué tanta demanda hay? ¿Qué tanta si hay sobreoferta? ¿Cuál es la capacidad o el estatus o la calidad de nuestros competidores? Ok, esas van en características económicas. Bien, miremos por qué. Ya más adelante, Frander, te voy a dar la claridad en ese aspecto. Tengamos en cuenta que aquí estamos hablando de las necesidades y problemáticas existentes en ese entorno, ¿verdad? Recuerden que todo proyecto inicia o base o tiene como base una idea. Todo parte de una idea. Y la idea surge de cuando yo me doy cuenta de que falta algo, de que no hay algo, de que eso, que es esa problemática que no existe, pues yo la puedo solucionar con esa idea de negocio, con ese proyecto de investigación. O puede surgir también de una queja de una persona cuando yo pasé en un momento, en un lugar, me detecté esa necesidad y yo la voy a satisfacer con mi proyecto o con mi idea de negocio. Entonces, el proyecto busca la solución inteligente en el plazo pactado, estableciendo la problemática identificada. De esa idea surge, obviamente, esa idea surge para solucionar una necesidad o un problema latente en una área geográfica, en una comunidad, etcétera, etcétera. Bien, entonces, con ese proyecto le daremos solución. El objetivo, obviamente, de un proyecto, cuando yo lo emprendo, es solucionar una problemática. Y aquí lo que ustedes están viendo es la identificación de necesidades y problemáticas que afectan el contexto productivo a través de las características socioeconómicas, tecnológicas, políticas y culturales. Pueden adicionar otras características como las vimos anteriormente.
Y pueden ser impactos positivos o negativos, ¿bien? Pueden ser también, el nivel de impacto lo podemos hasta categorizar entre alto, medio y bajo. Bien, aquí les puse unos aspectos de mi tesis eh, de la especialización, en donde pueden ustedes ver que características sociales puedo dentro de ese gran capítulo, dentro de esa gran idea general, pueden surgir ideas secundarias que son, por ejemplo, violencia y desplazamiento. Puedo analizar esos ítems o esos criterios dentro de esas características sociales. Puedo analizar aumento en la inversión en seguridad, índice de inseguridad y delincuencia, crisis de valores de la sociedad. En características económicas puedo analizar la recesión económica, lo que decía Frander, tasas de interés, nivel de poder adquisitivo, bien, tasas de inflación, por ejemplo, crecimiento económico, Producto Interno Bruto, capacidad de endeudamiento, inversión pública en infraestructura, etcétera. Bien, entonces, Frander, ten en cuenta que puedes adicionar económicamente hablando esas características en ese criterio de características económicas. Todo lo de mercadeo, marketing, afecta obviamente, tiene un impacto económico, entonces puedes agruparlas aquí. En cuanto a factores o características tecnológicas, pueden analizar, entre otros, los aspectos de telecomunicaciones, internet y el e-commerce, por ejemplo, comercio electrónico, facilidad del acceso a la tecnología, en esa zona. Estamos enfocándonos no a nivel general, nos estamos solamente enfocando donde se va a ubicar exactamente el proyecto productivo, donde específicamente se va a ejecutar esa área de la que para mí va a girar en mi mente para hacer ese análisis. Y los factores políticos o características políticas, en este aspecto creo que esos dos se quedan chiquitos en todo lo que podemos poner en características políticas. Bien, entonces aquí, en factores políticos y legales, por ejemplo, el cambio de las leyes y reglamentos en ese sector específicamente productivo, del lácteo o de pecuario, etcétera, específicamente lo reglamentario, lo legal y reglamentario a esa unidad productiva que le aplique, condiciones económicas, factores estacionales. Mire que eso es otro factor que ustedes dirán, solamente me fío por analizar los sociales, económicos, tecnológicos, políticos. No, usted puede analizar aspectos o características legales, características por ejemplo, condiciones climáticas o factores naturales. Si esa zona tectónica es de mucho movimiento, pues es un factor que también tengo que analizar, y medioambientales, entre otros. Bien, entonces, esto era para que recordáramos que no solamente tenemos estos aspectos y qué tipo de aspectos puedo incluir dentro de esas características, sino que hay otras características que también puedo abordar. ¿Bien? Ok. Entonces, miren que la evidencia me dice a mí que yo debo hacer un mapa mental. Pero le agrego aquí estas partecitas que ven aquí, que es como el apellido del mapa mental, ¿no? Para que ustedes vean que este mapa mental va relacionado a identificar las características socioeconómicas, tecnológicas, políticas y culturales del contexto productivo inmediato. Y aquí, esta evidencia lo que nos dice es que deben representar en un mapa mental las características socioeconómicas, tecnológicas, políticas y culturales. Aquí me están pidiendo solo 4 características, pero usted puede analizar otras más de las que anteriormente comenté. De acuerdo a ello, entonces ustedes van a elaborar ese mapa mental teniendo en cuenta lo siguiente. Los mapas mentales, ustedes ya saben, no es la primera vez que lo hacen, un mapa mental, ya les estamos dando el tema principal o el tema central de su mapa mental, que es el contenido central. Aquí en el centro van a poner características socioeconómicas, tecnológicas, políticas y culturales del proyecto productivo, proyecto de investigación, o pueden poner características de mi proyecto productivo o mi proyecto de investigación, y ahí pues saldrían las características en la primera ramificación, que es, o bifurcación o división. Bien, recuerden que esas ramificaciones iniciales se deben diferenciar con diferente color, una de otra, y deben adicionarle imagen, un texto corto e imagen. Entonces puede ser características culturales, características socioeconómicas, características medioambientales, etc. Y de ellas se desprenden
las ideas de cada una de ellas, que sería la identificación de cada uno de esos aspectos en ese entorno. Ustedes pueden hacer el mapa mental en varias herramientas web como gratuitas, como Canva, Lucidchart. Aquí les adicionan estas otras que realmente sé que ustedes están manejando mucho más Canva y Lucidchart. Y si no hay entre estas opciones la que ustedes siempre hacen mapas mentales, pueden usarla, no hay problema, siempre y cuando sea un mapa mental y no un mapa conceptual lo que entregue. Bien. Entonces, pues aquí básicamente lo que nos está diciendo es que es cómo deben estructurar ese mapa mental. Pues el mapa mental tiene un contenido central que es el que va en el centro, ¿bien? Que ubican el nombre, el contexto en el centro de la pantalla o papel y distinguir con una imagen o icono que lo represente. El contenido central es un tema o idea o concepto a desarrollar, pues básicamente ya les dije el centro que debe ir en su mapa mental. El siguiente punto dice que debemos identificar un número limitado de características del contexto central, pues las características que son socioeconómicas, tecnológicas, políticas y culturales. En ese orden de ideas tendríamos 4 ramificaciones. Para cada característica le agregan una imagen alusiva al nombre de la característica. Luego dice que jerarquizar las ideas, establecer el tamaño de las ramificaciones, letras, colores, categorías y subcategorías. Jerarquizar, pues obviamente ustedes ya van a ver aquí el diagrama árbol, que es la jerarquización, pues obviamente aquí está una jerarquía y estas se desprenden de esta y pues ahí se ve el orden o la jerarquización. Usted puede ampliarlo hacia afuera, obviamente. La idea del mapa mental es que esto funciona como el cerebro humano, completamente, ¿bien? Entonces, de esa manera, pues se está generando una ramificación de esas ideas que van surgiendo una de la otra. Recuerden que los mapas mentales no es poner, copiar y pegar. Son ideas cortas y concisas. Y adicional a agregarle una imagen alusiva a lo que estoy agregando. Es decir, teórico es visual y teórico de manera concisa. Entonces, el objetivo de esta audiencia, ya vamos a ver un video de cómo hacer un mapa mental y un ejemplo de cómo crear un mapa mental de alguien que ya me entregó una evidencia de este tipo, para que tengan también una idea. El objetivo entonces de esta evidencia es plantear en un mapa mental las características socioeconómicas, tecnológicas, políticas y culturales y demás que expliqué el día de hoy, donde se desarrollará su proyecto productivo identificando sus necesidades y problemáticas. Ese es el objetivo de esta evidencia. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hasta aquí? ¿Tienen alguno de ustedes alguna pregunta? Sí, Sani. Doctora, no es una pregunta, pues tocando un poquito lo que tú estabas hablando ahorita, en el tema agrícola, a las tierras o al terreno se le va a hacer estudios sobre qué condiciones tiene la tierra, si es árida, si es ácida y eso. En ese tema de, por ejemplo, que usted decía, si hay zonas donde se genera mucho temblor y cositas así por el estilo, ¿qué estudios se le haría y qué restricciones o qué me habilitarían para yo poder decir, ve, puedes trabajar en esta tierra bajo estas condiciones? Ok, ¿qué estudiaría para mirar el tipo de suelo? Sería un estudio con un geólogo, ¿bien? Eso tendrías que hacerlo con un geólogo. Y la otra pregunta que me haces es, ¿cuál? Perdóname. No, estructura es esa, sino que como te decía, en el tema de agricultura se estudian las condiciones del suelo, cómo es, si es árido, si es ácido o eso así por el estilo. Pero si el terreno presenta condiciones de fallas geográficas, entonces la pregunta es, un ejemplo, detectan que es un terreno inestable que en cualquier momento se puede derrumbar, erosionar y eso. Entonces, ¿cuáles son las restricciones o permisos que me darían para trabajar ahí? Sí, entonces en este orden de ideas, tú debes analizar las características naturales del proyecto de investigación.
Entonces, ¿cuáles son las características naturales que rodean ese proyecto de investigación? Tenemos que el área donde se va a ubicar o sea, va a desarrollar ese proyecto de investigación tiene fallas tectónicas. Por ello, pues, una de las características que sería una problemática, una necesidad de analizar, pues es hacer un estudio. Bueno, primero la problemática sería que hay gran cantidad de movimientos sísmicos en un periodo de tiempo. Y pues la solución, o más bien la gestión, sería posteriormente hacer el estudio geológico. ¿Bien? Entonces, muy bien, Sani, por tu pregunta. Y aquí pues entonces vamos a ver qué, o más bien cómo es la metodología de hacer un mapa mental. Vamos a tener muy en cuenta esta orientación que vamos a recibir para la elaboración o estructuración de nuestro mapa mental. Muy atentos al video, por favor. Un mapa mental podría definirse como una herramienta gráfica que nos da acceso al infinito potencial de nuestra mente. La clave de su eficacia radica en que funciona de forma análoga en nuestra mente, utilizando imágenes y asociaciones. Podemos decir que emula una función natural del cerebro, el pensamiento irradiante. De la misma forma que la mente funciona describiendo círculos en torno a una idea central, cuando creamos un mapa mental, colocamos en el centro de una hoja de papel la idea principal sobre la que queremos trabajar. A partir de esa idea van surgiendo o irradiándose otros temas, conceptos o ideas secundarias que van situándose alrededor de la idea principal, añadiendo nueva información, desarrollándola y generando ideas nuevas. La forma tradicional de desarrollo de ideas, por el contrario, consiste en colocar la idea principal en la parte superior y desarrollar los temas a partir de ahí, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, siguiendo un orden jerárquico. El mapa mental, al desarrollarse desde el centro y en círculos, rompe con esa forma de trabajar, permitiendo tener en todo momento una visión global y organizada de la información. A este respecto, es interesante señalar que una vez creado el mapa mental, no es habitual tenerlo que rediseñar. Los contenidos pueden cambiar, pero la estructura inicial que hemos diseñado casi siempre seguirá siendo válida. Esto es debido a que los mapas mentales se asemejan a la estructura de nuestra memoria, lo cual explica que ayuden a organizar mejor la información. Por ello, los mapas mentales son la forma más sencilla de gestionar el flujo de información entre nuestro cerebro y el exterior. Por esto, son un instrumento sumamente eficaz y creativo para tomar notas, realizar una planificación o desarrollar una tormenta de ideas más productiva. Además de su estructura ramificada, en la que las ideas secundarias son irradiadas desde una idea central, todos los mapas mentales tienen en común el uso de estos elementos. Palabras enlazadas, colores, imágenes, ya sean estas símbolos, fotografías o dibujos, ya que éstas fomentan el recuerdo y la evocación de nuevas ideas. Además, en un mapa mental siempre se intenta expresar cada idea o tema mediante una sola palabra, o si no es factible, en el menor número posible de ellas. Todo ello siguiendo unas reglas básicas que hacen más organizada, agradable y fácil de recordar la información contenida en nuestros diagramas. Los métodos tradicionales, por el contrario, al no explotar en la misma medida las posibilidades que brindan estos recursos, no suelen ofrecer estímulos creativos, no fomentan el recuerdo y en muchas ocasiones aburren. Los mapas mentales tal vez te recuerden a los llamados mapas conceptuales, pues comparten algunas características comunes con ellos. Así, los mapas conceptuales también son una herramienta para organizar y estructurar contenidos de forma que su comprensión sea más clara y se pueda integrar la información dentro de un todo. Muy bien, chicos. Ustedes están viendo en este momento un mapa conceptual. ¿Sí se están dando cuenta de la diferencia visual entre un mapa conceptual y un mapa mental? No estamos solicitando para esta evidencia que hagan un mapa conceptual. Deben entregar un mapa mental. Bien, entonces muy atentos porque esto que estamos mostrando es lo que no deben entregar, que es un mapa conceptual. Lo que sí se debe entregar es un mapa mental. Continuamos entonces con el video. Se pueda integrar la información dentro de un todo. Entonces, ¿en qué se diferencian los mapas mentales de los mapas conceptuales?
en que los mapas conceptuales se centran exclusivamente en lo verbal, por lo cual son más limitados que los mapas mentales. Los mapas mentales, por el contrario, se apoyan más en recursos gráficos, imágenes, colores, que facilitan la comprensión y el recuerdo, así como la generación de nuevas asociaciones de ideas. Un mapa mental presenta muchos puntos en común con el mapa de una ciudad. Así, el centro de un mapa mental, que es la idea central a desarrollar, correspondería con el centro de la ciudad. Las ideas principales estarían representadas por las calles principales y las ideas menos relevantes por las arterias secundarias de la ciudad. Los dibujos y símbolos que representan los lugares de interés en la cartografía urbana, en un mapa mental, tendrían su equivalencia en las imágenes e iconos que utilizamos para destacar las ideas más interesantes. Llegados a este punto, podemos decir que el uso de los mapas mentales es recomendable por varios motivos. En primer lugar, te proporcionan una visión global de un área o tema determinado. Facilitan una mejor orientación al definir cuál es tu situación respecto a un problema o tarea y en qué dirección quieres ir y qué decisiones debes tomar. Permiten agrupar grandes cantidades de información en un sencillo esquema. Son fáciles de consultar y de recordar, y te facilitan la toma de una decisión, así como la solución de problemas al mostrarte nuevos caminos posibles. Para saber más sobre la utilización... Muy bien. Ustedes dirán, ¿y esta evidencia de investigación la debo entregar individual o grupal? Esta evidencia se desarrollará si ustedes están haciendo su proyecto productivo con el grupo de trabajo, lo harán grupal. Pero si usted está trabajando solita su proyecto de etapa lectiva, pues harán de manera individual esta evidencia. ¿Bien? ¿Cómo les pareció la explicación de qué es un mapa mental? ¿Ya para todos es claro qué es un mapa mental y cómo elaborarlo? ¿Sí es claro? ¿O hay alguna pregunta? Por favor, me la hacen saber. Todos calladitos, muy juiciosos. ¿Sí? ¿Te escuchamos? ¿Sí? La persona que levantó la mano, ¿te escuchamos? Mm, ok. ¿Ninguno tiene preguntas? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, señora, todo claro. Ok, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que van a entregar? Van a entregar un mapa mental, como lo están viendo ustedes en este momento. Este es un ejemplo de cómo deben elaborar esta evidencia, pues la primera parte componente de la evidencia es la portada donde están las personas que desarrollaron esta evidencia, el nombre de ustedes, el nombre del instructor, y en la segunda hoja van a insertar el mapa mental. No me van a pegar un enlace de un mapa mental porque normalmente esos enlaces me piden a mi usuario y contraseña de Lucidchart, de Canva, del programa donde lo hiciera. Entonces van a descargar esa imagen, van a tomarle pantallazo, tiene que quedar nítido, cuando usted pegue en Word esa imagen, tiene que quedar nítido para poder yo leer la información que usted está relacionando en ese mapa mental. Y eso es lo que ustedes van a entregar. La evidencia se llama caracterización del contexto productivo de una empresa agropecuaria, obviamente, identificación de necesidades y o problemáticas por característica analizada, y para cada una, cada característica, esto es más o menos como lo que ustedes van a entregar. Aquí les puse pues las características, aquí les agregué la medioambiental, y analizar a cada una de ellas, identificar qué necesidades o problemáticas, en este caso sociales, existen. Entonces aquí las identificaría, económicamente cuáles, tecnológicamente cuáles, medioambientalmente cuáles, naturalmente cuáles, culturales y políticas cuáles. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de una evidencia que un aprendiz me entregó, donde él, obviamente, pues es de otra tecnología. Él me entregó obviamente esta identificación de esas problemáticas para esa unidad productiva, en este caso una empresa de tecnología.
Bien, entonces es muy sencilla la evidencia, es que analicen, pueden hacer esta evidencia de pronto en una hoja previamente y luego lo pasan, que sería lo más práctico, lo que haría yo o les recomendaría yo hacer. Y de esa manera van uniendo mejor sus ideas y todo quedaría de manera sistémica como lo van a plantear en ese mapa mental. Esta evidencia va a ser calificada bajo estos aspectos, debe tener el contenido específicamente que planteen las características establecidas, mínimo, las socioeconómicas, las tecnológicas, las culturales y las políticas, identificando sus necesidades y problemáticas. El contenido debe ser mínimo ese. La secuencia, los conceptos están dispuestos en orden lógico y forman parte, obviamente, en la forma de presentar un mapa mental, como lo acabamos de ver hoy. La organización de las bifurcaciones o divisiones que estén claramente, como lo expresamos hoy en la explicación del video, que estén acompañados con imágenes alusivas a la temática que se esté mostrando en ese momento en cada parte componente de ese mapa mental. Tengan en cuenta muchísimo la gramática y la ortografía para su entrega. Y eso es todo lo que tenía para ustedes preparado el día de hoy, estimados aprendices. ¿Hay alguno de ustedes que tenga alguna inquietud antes del cierre? Mientras que lo piensan, le voy a pedir el favor a las siguientes personas que se queden y no se pueden salir de la sesión, pues necesito hablar con ustedes, que son John Lerma, Karen Lara, Richard y Frander. Quisiera saber, Magnolia da Piña, ¿quién es? Magnolia da Piña, ¿cuál es tu nombre? Magnolia da Piña, a la 1, Magnolia a la 2, Magnolia a da Piña a las 3. Bueno, y alguno que tenga alguna pregunta se puede quedar en la sesión. Y si no hay más preguntas, entonces dejamos finalizada esta sesión. Me confirman, por favor, si hay alguna inquietud antes del cierre y los demás aprendices se pueden retirar. Bueno, un abrazo para todos. Feliz noche. Espero que esta sesión haya sido de su total agrado y haya sido totalmente claro. Un abrazo para todos. Los quiero mucho. Que descansen. Muy buena noche para todos.